Vamos a ver cómo invertir el giro de un motor de inducción, que no es un motor cualquiera, sino que es este motor que tenemos aquí, que es el motor de los que vienen en los ventiladores de techo, un motor el cual tiene tres cables. Vamos a ver cómo invertir el sentido de rotación utilizando un módulo de relés, de dos relés y un Arduino. Eh, este tipo de motor tiene esta particularidad en la cual uno fija el eje, ¿sí? El eje está fijo y lo que gira es esta estructura, digamos la estructura del motor, la estructura que dice acá inyectado en aluminio. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que el motor arranque en una dirección, luego se detenga y luego gire en la dirección opuesta durante algunos segundos. Entonces primero vamos a ver cómo es el circuito. Ustedes se van a encontrar con un motor del cual salen tres cables, ¿sí? Los tres cables son estos tres que están aquí, este rojo, azul y negro. Esto es esquemático, este vendría a ser el diagrama del circuito. El motor cuenta con dos bobinas, una bobina que es la de funcionamiento y la otra es que es la bobina de arranque. Entonces si uno tiene el motor solito y no tiene el capacitor, digamos, estos motores funcionan con un capacitor, entonces si uno recibe el motor solito, lo cual fue lo que me pasó a mí, y no tiene el capacitor, lo único que tiene es tres cables y no es lo mismo entre cuáles de los dos cables ponga el capacitor. Entonces uno lo que tiene que hacer es cerrar el circuito con el capacitor y conectarlo al vivo de la línea. Entonces vean cómo está conectado aquí, o sea, el capacitor está conectado a las dos bobinas, está unido a las dos bobinas y fíjense que el cable azul va a la línea digamos, de nuestra electricidad, pasa por las dos bobinas, si uno quiere verlo de esta forma, y el cable rojo está conectado aquí al capacitor y vuelve a la línea. Entonces uno lo que hace es, no ve, digamos, si tiene solamente el motor, no se puede ver, es difícil de ver qué cable corresponde a las bobinas, identificar en qué cables uno tiene que poner el capacitor no es tan fácil. Entonces lo que uno tiene que hacer es medir la resistencia con un multímetro común, medir la resistencia entre los tres cables. Entonces si uno tiene que medir entre R y C, entre C y S, y entre S y R, y digamos, los cables que nos den la mayor resistencia. Entonces lo que quiere decir es que estamos midiendo resistencia a través de las dos bobinas, y entonces ahí es que va el capacitor. Entonces cuando yo mida resistencia entre R y C, lo que estoy midiendo es la resistencia de este pasaje por una de las dos bobinas. Cuando yo mido resistencia entre S y C, mido este camino con una también de las bobinas, mientras que cuando yo mido resistencia entre S y R, lo que tengo es que mido a través de las dos bobinas, entonces esa es la mayor resistencia. Entonces ahí yo tengo que conectar el capacitor. ¿En cuál de los dos cables? Bueno, si yo conecto como está aquí de esta manera, el motor girará en una dirección. Ahora, si yo este capacitor lo saco de acá, del cable rojo, dejo solamente el cable y lo pongo acá en el cable azul, el motor girará en otra dirección. Entonces, esa es la clave y lo que vamos a utilizar para invertir el giro del motor. Entonces, repasando, uno de los cables va al neutro, ¿sí? El cable del neutro donde se unen las dos puntas de una bobina va al neutro de nuestra red eléctrica, y el otro, digamos, la línea junta los dos cables restantes de las bobinas, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde yo ponga el capacitor, el motor va a girar para un lado o va a girar para el otro. Acá el capacitor indicado es uno de 400 volts entre 2.5 y 3.5 microfaradios. El que yo puse es de 3.5 microfaradios. Bueno, entonces acá tenemos la estructura, nuestra prueba experimental. Tenemos este motor que está montado así medio provisoriamente sobre esta estructura hecha de perfiles, esta estructura negra. Entonces acá se ven los tres cables del motor. Yo ya identifiqué aquí que el que es amarillito, medio verde y amarillo, es el neutro. Acá va directamente a una tecla que corta el suministro de electricidad.
mientras que el celeste y el negro corresponden a la salida de las dos bobinas y, como se ve por aquí, ahí tenemos conectado el capacitor y luego, o digamos a esas dos puntas de las bobinas, y también tenemos conectado los dos relés, o sea, estos cablecitos marrones van al normalmente abierto de cada uno de los dos relés. Y como ven, el verdecito este que viene aquí es el vivo de nuestra línea de suministro eléctrico y va al común de los dos relés, o sea, están puenteados en el común de los dos relés. Entonces, acá está el motor, ¿sí? Ven que gira la parte de la estructura del motor y el eje está fijo. Acá tenemos las dos bobinas, ¿sí? La bobina de funcionamiento, la bobina de arranque. Y acá está lo que les decía, la conexión, los tres cables que salen del motor, ya identificados, ya hice la medición de resistencia, identifiqué cuál es. Y aquí tenemos claramente que entre los dos cables de las bobinas, el rojo y el celeste, está conectado el capacitor. El capacitor era medio viejito, lo recuperé de una bomba que tenía en desuso. Y aquí también está conectado el normalmente abierto de cada uno de los relés. Entonces, mediante el Arduino, lo que voy a hacer es decirle que conecte o este circuito, digamos este verde con este marroncito, o bien que conecte este verde con este marroncito. El verde es el común, es nuestro vivo de la línea, pero yo lo voy a conectar con uno o con otro de los marrones. Entonces, dependiendo de cuál esté activado, lo que voy a hacer es que gire en una dirección o gire en otra. Hay que tener mucho cuidado en este caso de no activar los dos relés al mismo tiempo, digamos, no cerrar el relé, digamos, ya sabemos que es como un interruptor, pero automático, entonces uno lo controla. Entonces no hay que cerrar los dos relés al mismo tiempo, pues lo que uno hace es un cortocircuito, pero hay que cerrar, si uno cierra uno, gira para un lado, si uno cierra el otro, gira para el otro lado. Entonces esa es la idea. Y aquí está conectado este módulo doble de relé. Entonces, después la conexión al Arduino, utilicé un Arduino Uno común y corriente. Entonces, aquí tenemos el GND, o sea, la tierra de nuestro relé, va a la tierra del Arduino. El Arduino no se ve, pero no es necesario, es algo muy simple. Acá dice uno que es VCC, ¿sí? Va a los 5 volts del Arduino. Y luego tenemos IN1 e IN2, se refiere a cada uno de los dos relés. Entonces eso va a los pines que uno elija para controlar cada uno de los dos relés. En mi caso creo que elegí el 2 y el 3, ahora lo vamos a ver en la programación. Y así de simple es el circuito. El circuito para hacer este control es algo muy simple, pero una vez que uno tiene este cableado, uno puede jugar y hacer todas las combinaciones que uno se le ocurra o hacer que funcione el motor de la manera que a uno más le convenga. Acá estaban las medidas de la resistencia. Entonces, acá está la rutina, que es muy simple. Fíjense que no tiene loop, ¿sí? Todo está en el void setup. Y acá vamos a describir qué es lo que hace. Primero definimos relé 1 y relé 2, correspondiendo a los pines 2 y 3 respectivamente. Y en el setup le doy una serie de instrucciones que lo que voy a hacer es que el motor primero arranque detenido, luego conecto uno de los relés, gira para un lado, luego desconecto, el motor no tiene más electricidad, y luego conecto el otro relé y entonces el motor gira para el otro lado. Entonces, en primer lugar, definimos ambos relé 1 y relé 2 como salida, output, y luego escribimos, digamos, le damos valor alto y bajo a cada uno de los relés. En este caso, en primer lugar, líneas 6 y 7 del código, le damos valor alto a los dos relés, lo que implica que no circula corriente, o sea que está abierto el circuito. Entonces el motor no funcionará, ¿sí? No recibe corriente. Entonces por 5 segundos, que es este delay que tenemos acá, el motor queda detenido una vez que nosotros mandamos la rutina del Arduino. Luego cerramos el relé 1, ¿sí? Entonces el motor marcha en dirección horaria. Vamos a ver que el motor marcha en dirección horaria por 2 segundos, este es el delay, y luego abrimos el circuito nuevamente y el motor tiene por supuesto su inercia, se va a seguir moviéndose en dirección horaria,
pero ya no tiene corriente, ¿sí? No tiene corriente. Entonces acá esperamos 10 segundos, delay 10 segundos para que el motor se frene. Esto es porque no es por ahí conveniente los motores de inducción invertirle de golpe el movimiento porque tienen inercia, entonces uno puede terminar dañando el motor. Entonces, como para estar de lo de la seguridad, yo medí previamente que el motor se detenía, o casi que se detenía a los 10 segundos. Entonces le damos 10 segundos hasta activar el otro relé, el relé 2. Ahí cerramos el relé 2. Que fíjense que acá el relé 2, desde que lo habíamos definido como high, no le habíamos dado ninguna instrucción, o sea que el circuito del relé 2 siempre estuvo abierto. Aquí lo cerramos, pero ya estamos seguros de que el relé 1 está abierto, ¿sí? Entonces por ahí no circula corriente antes de cerrar el relé 2, sino como dijimos, armamos una macana, ¿sí? Entonces cerramos el circuito del relé 2 y el motor marchará en dirección antihoraria por 3 segundos y luego lo que hacemos es parar. Solamente eso será nuestro experimento de hoy. Bueno, y acá tenemos el experimento. Primero le damos sí a la tecla, ¿sí? Activamos la electricidad, le dejamos pasar la electricidad y mandamos la rutina del Arduino. Entonces el motor está detenido unos segundos, luego se activa uno de los relés. Aquí se va a ver que se prende una luz en uno de los relés, se prende una luz, se activa el relé, corta, ¿sí? Ahí cortaron los dos, pero el motor sigue funcionando porque tiene su inercia. Van a pasar 10 segundos en el que el motor sigue girando por inercia nada más, y ahí invertimos el movimiento en la otra dirección por un par de segundos y ahí terminó la rutina que nosotros habíamos establecido.